Hola hermanos, muy buenos días. El día de hoy, 3 de junio del 2020, es miércoles de la novena semana del tiempo durante el año del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria obligatoria, que es la memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Eso incluye, son 22 mártires aún, y cuando, fíjense muy lindamente, cuando fueron canonizados en 1964 en pleno Concilio Vaticano II, el Papa San Pablo VI, que fue el que los canonizó, habló también de los otros mártires, porque resulta ser que esta persecución en el reino de Buganda, así se llamaba originalmente lo que hoy en día es Uganda, comenzó realmente en contra de los anglicanos en 1885. Y entonces se suman los mártires, y el Papa lo dijo claramente, aunque no podía canonizarlos, porque evidentemente son anglicanos, eran anglicanos, pero él igual los consideró como tales. Ellos comenzaron esa persecución, era un rey terrible aquello. Fíjense que las razones por las cuales lo llega a matar son realmente atroces, ¿no? Parece ser que había abusos sexuales en la corte e invitaba a sus colaboradores a participar de abusos de niños y o de muchachos. Y entonces por eso lo grave de la situación. Pues el primero en ser martirizado católico fue un sacerdote católico. Primero, como les digo, fueron los anglicanos, pero luego un sacerdote católico que estaba ahí en la corte, que se llamaba Joseph Mukasa, fue el primero en ser martirizado en 1886, y luego se sucedieron una serie de martirios hasta llegar la del 3 de junio de 1887, en la que el rey mandó a martirizar, imagínense usted, hasta el mismo hijo del verdugo, o sea, del que los iba a matar, los fueron matando en el camino y al final terminaron quemando a Carlos Luanga, que era de la corte, era colaborador del rey y que fue condenado y en ningún momento renegaron de la fe. Son 22 mártires ugandeses. El Papa San Juan Pablo II quiso que esta memoria, que podía quedarse allá perdida en el África, pues fuera trasladada a ser memoria universal. Ahora que estamos viendo el rebrote de la lucha antirracial en Estados Unidos, que nunca se ha perdido, lamentablemente, ¿no? Es una cosa terrible, y que vemos en el mundo algunas reacciones al respecto, pues tenemos que llamar la atención. Sí, sí es cierto, toda vida vale. O sea, toda vida, no importa, negro, asiático, mestizo como nosotros, indio, como sea, que toda vida vale. Y ese es el gran problema, ¿no? Y ya imagínense, en este caso es por un abuso sexual, ya porque no quisieron participar de abusos sexuales, y bueno, y tantos otros tipos de abusos. Ese es el gran problema y lo vemos en Estados Unidos. La crisis es muy grande porque tengan presente, mientras el presidente apoya, que es correcto, la lucha contra el aborto, y una vez nacido el niño, ¿qué? O sea, y todo lo que tiene que ver con la dignidad de la persona humana, todo lo que tiene que ver con los migrantes. Es decir, por eso les digo, este mundo nuestro está muy patas arriba. Y en medio de una pandemia, vivir esta crisis de este estilo por un crimen, realmente es un crimen el que se cometió en contra de este, pues no era de Minneapolis, él era realmente de Houston, y que cuando se trasladó a trabajar allá, pues imagínense el abuso. Y los videos que nos muestran, bueno, yo me voy a poner a hablar de esto, ¿no? Pero realmente es muy, muy doloroso lo que le pasó a este señor Floyd y que ha desencadenado, pero ya ven todos los años y a cada rato vemos este tipo de cosas discriminatorias en el primer país del mundo, en el país de la libertad. Bueno, ya ven hasta dónde se llega con los abusos. Invoquemos a estos santos negros del centro del África, de Uganda, bueno, que ellos también ayuden para que cese la violencia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos a leer, fíjense ustedes, ayer y anteayer hemos leído la segunda carta del apóstol San Pedro. Ahora vamos a leer la segunda carta, pero de San Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículos del 1 al 3 y luego nos saltamos del 6 al 12. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, desde toda la eternidad.
Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo, soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, cuando yo estaba leyendo el texto, preparando, yo dije, ay, Señor, ¿por dónde le entramos? O sea, hay tantos elementos, o sea, realmente el texto es precioso. Podíamos comenzar hasta desde el hecho de que llame a Timoteo hijo querido, porque efectivamente, acuérdense que él lo circuncidó, lo cual significa que prácticamente lo adoptó como hijo a Timoteo. Luego nos habla de que le pide a Timoteo, reavives el don de la gracia que recibiste por la imposición de manos. Miren, si hay una cosa que yo he extrañado este año, y se lo digo de corazón, es que ya tengo la mirada puesta el próximo domingo, el Señor, si Dios, si, bueno, si me conserva en vida hasta ese domingo, pues alcanzaré a cumplir 23 años de sacerdocio. Y entonces, claro, y más en esta situación de pandemia, cómo ver nuestro sacerdocio. Nosotros recibimos la imposición de manos precisamente para santificar al pueblo. Y Pablo lo dice, no nos han dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor. Y ojo, la palabra me encantó. Eso es lo que me deja moderación. Y ahorita el equilibrio es sumamente necesario para saber manejar esta situación, porque es difícil, ¿no? Quisiéramos hacer más. Bueno, calma. Yo lo siento también hasta por mi salud. Hay que saber manejar las cosas con mucha moderación, con cuidado, porque más vale burro vivo que burro muerto, ¿eh? Entonces digo, hay que ser considerados y esto, pero ese reavives a lo que me volvió a mí es que este año no renovamos nuestras promesas sacerdotales nosotros, porque lo hacemos en la misa crismal y no hubo misa crismal este año. El señor cardenal nos decía que muy probablemente lo haremos si Dios lo permite y si hay posibilidades para la fiesta del Santo Cura de Ars en agosto. Entonces, por eso, ese reavivar la imposición de manos, el don que has recibido, ¿para qué? Para alcanzar la santidad, porque nosotros es lo que buscamos. O sea, miren, como decía, lo repito yo mucho a menudo, ¿no? Si no te hiciste sacerdote para ser santo, ¿para qué te hiciste sacerdote? Si no te casaste para ser santo, ¿para qué te casaste? Es decir, entiéndanlo, la santidad es vocación de todos. ¿Por qué? Porque estamos aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Pablo, yo no me avergüenzo de estar ahorita preso, encadenado, ¿sí? Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Eso tendríamos que hacer examen de conciencia. ¿En quién ha puesto usted su confianza? El Evangelio. Seguimos leyendo el Evangelio de Marcos. Recuerden que en estos días estamos leyendo ya de continuo, de lunes a sábado. Vamos a ir leyendo Marcos, luego leeremos Mateo y luego leeremos Lucas. Entonces, capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero, los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó, están en un error, porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ayer era una trampa que le ponían al Señor Jesús con lo del el pago del tributo al César. Ahora es esto tan capcioso, ¿no? Esta casuística de la ley del levirato. Sí existía, claro que sí. Es decir, ¿para qué no consideraban que un varón que moría sin descendencia, bueno, una cosa, casi un castigo de Dios, casi una falta de bendición? Así lo miraban los judíos. Y entonces por eso el hermano se casaba con la cuñada, no estaba casado él evidentemente, para poder dejarle descendencia. El primer hijo que nacía de esa relación era considerado hijo del que había muerto. Esa era una manera, insisto, de preservar la familia. No lo miren ustedes con la mentalidad del siglo XXI. Es una mentalidad del siglo, de hecho, vamos, cuando se escribió ese texto del libro de Levítico,
Estamos hablando probablemente del siglo sexto antes de Cristo, o sea que, por favor, no caigamos en el juego este. Ahora, fíjense lo que responde Jesús. Ustedes no leen bien las escrituras y no confían en el poder de Dios. Eso es interesantísimo, ¿no? El primer punto es ese, no leen bien las escrituras. Hay cuánta gente que las lee pésimo. Y segundo, no creer en el poder de Dios. Y ahí está la clave. Bueno, luego, lo segundo, serán como ángeles, no serán ángeles. A mí me llama la atención, es un lenguaje muy común entre nosotros, está pasando mucho eso. Muere alguien y dicen, le dicen para consolar a la familia, ya tenés un ángel en el cielo. No, 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 no. Está tu papá en el cielo, tu mamá, tu abuelo, tu tío, lo que sea, no sé si me explico, pero no un ángel. O sea, porque los ángeles son una cosa y nosotros somos otra. Luego, tercero, yo sé que esto le alegra a algunos cuando lo leen, ¿ya? Ya en el cielo no se casarán, ni las mujeres tendrán marido, ni los maridos tendrán mujer. Ay, Padre, por eso bien dice aquello de que hasta que la muerte nos separe, yo estoy esperando ese momento. No, o sea, cuidado, cuidado que no se trata de eso. A lo que se refiere es que no se continuará porque el matrimonio está pensado en función de la fecundidad. Y entonces, lógico, no hay una continuidad de esto, pero lógico que ¿y con quién vamos a compartir la vida eterna? Pues si no es con las personas que amamos, si no es con las personas que queremos, es lógico eso también. Y tercera cosa, que a mí me encanta siempre señalarlo, Dios es un Dios de vivos, no Dios de muertos. Y esto es clave para captar también nosotros y entender todo el mensaje del Evangelio. O sea, a donde estamos llamados es a la vida, no a la muerte. Estamos llamados a vivir en una actitud que vivir, pues. Eso es lo que... Miren, hay gente que se está muriendo y no tiene COVID. O sea, ya estamos la angustia, la depresión, esto y aquello. Y esto no es sano. Es decir, vivamos cada minuto de cada día con esperanza. Yo sé que me he extendido un poquito porque me inspiré un poco en lo de Carlos Luanga y sus compañeros mártires, porque, vamos, había este detalle de George Floyd, el muchacho este que han asesinado en Estados Unidos. Vamos a orar. Ya les he dicho, estoy tomando las oraciones que están puestas en la página de Rezando Voy. Me gusta. Esta es una oración casi una meditación, pero está muy bien hecha. Corren malos tiempos, Dios mío. Esta noche por primera vez me he quedado despierta en la oscuridad con los ojos ardientes mientras desfilaban ante mí sin parar imágenes del sufrimiento. Voy a prometerte una cosa, Dios mío, una cosa muy pequeña. Me abstendré de colgar en este día, como otros tantos, pesos, las angustias que me inspire el futuro. Pero esto requiere cierto entrenamiento. Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí, pero no puedo garantizarte nada por adelantado. Sin embargo, hay una cosa que se me presenta cada vez con mayor claridad. No eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quien podemos ayudarte a ti y al hacerlo ayudarnos a nosotros mismos. Eso es todo lo que podemos salvar en esta época y también lo único que cuenta. Un poco de ti en nosotros, Dios mío. Quizá también nosotros podamos sacarte a ti a la luz en los corazones devastados de los otros. Amén. Padre, casi es una herejía, ¿cómo es que yo le voy a ayudar a Dios? No, miren el juego tan lindo. O sea, es ese amor que he recibido, un poquito de ti, Dios, que me lleve luego a ayudarle a otro. Ay, entonces, ¿en qué está nuestra vida de fe? Dios es Dios de vivos, no de muertos. No contemos muertos, contemos esperanza, que a pesar de la muerte, esa será vencida. Dios les bendiga.